Una de las grandes dudas que he tenido desde hace años es ¿por qué en Australia hay tanto juego censurado? GTA 3 censurado, GTA San Andreas censurado, Manhunt directamente prohibido. A ver, son juegos violentos, pero eso de ser censurados o prohibidos, pues creo que es demasiado. Hay que destacar que estas medidas no están limitadas solo a los videojuegos, sino a todo ámbito de entretenimiento, libros, películas, incluso la misma internet. Pero con respecto a los videojuegos, es la industria más afectada. Indagando en una noticia del 1 de julio del 2015, informa que en 4 meses censuraron 220 juegos. 220 juegos en 4 meses, es una locura. Esto afecta a juegos de categoría maduro o AO, lo cual es banal ya que el material adulto lo consumen los adultos. Se supone que ya se tiene la madurez mental para discernir que es ficticio y que hay cosas que no se deben hacer. ¿Y por qué ocurre todo esto? Antes que nada, hablemos de algo básico y eso es la libertad de expresión. Este es un derecho el cual te garantiza que ningún ente del gobierno te censure. Puedes opinar lo que quieras, puedes crear la obra que quieras, puedes hablar de tu gobierno como quieras. Pero claro, para eso hay que asumir cierta responsabilidad. Pero por sobre todo el gobierno no puede censurarte. En Australia solo hay libertad de expresión en cuanto a lo político. O sea, la ley te ampara de decir lo que opines de un partido político o sobre los gobernantes. En todo lo demás es bastante opresor, a pesar de que viven en una democracia. Incluso censuraron las noticias internacionales de Facebook. Para que un ciudadano lo vea, la ABC, la Australian Broadcasting Corporation, debe aprobarlas. Pero volviendo a los juegos, la cuestión es que en el resto del mundo lo que se considera apto para un adulto queda en eso. En Australia, si bien aprueban este tipo de materiales, si hay algo considerado grosero o de mal gusto, o lo modifican o directamente es rechazado. Ok, ¿por qué sucede esto? Cuando un producto de entretenimiento ingresa a Australia, este es evaluado por la ACB, Australian Classification Board, o la Junta de Clasificación de Australia, fundada en 1970 bajo el hipócrita lema de los adultos deben poder leer, oír y ver lo que quieran. Ellos disponen de la clasificación de edades como tenemos en Occidente, no obstante, los requisitos son tan estrictos que parecen de chiste. Si el juego en cuestión tiene contenido que se considera inadecuado o de mal gusto para un adulto racional, según ellos, esta la clasifica con una categoría particular, denominada RC, clasificación rechazada. Cuando un juego es negado, aquí no importa si eres mayor de edad o si quieres conseguirlo legalmente, su simple venta es ilegal. Hablando de su penalización, la venta de un juego rechazado implica una multa de $275,000 o /10 años de prisión. Ok, soy el único que piensa que esto es excesivo, ni que fueran a comercializar con estupefacientes. Irónicamente, la posición de estos juegos es legal, a excepción de Australia Occidental y áreas prescritas del territorio del norte. Ok, y ustedes se preguntarán, ¿qué se considera inadecuado? Instrucción detallada o promoción de delincuencia, representación de un abuso sexual, representación o descripción de abuso a menores, no importa si dice que tiene más de 18, con que el personaje en cuestión se parezca a uno, se banea. Representación de prácticas de bestialidad, violencia explícita e incitación, fomentación y uso de drogas. No importa si son drogas legales o ilegales, mostrar una adicción se banea. Representación de pedofilia y pederastia. Y representación explícita, gratuita, ofensiva de fetiches sexuales, incluyendo el sadomasoquismo o fantasías como el incesto. Estas reglas también se aplican en las aduanas. Ya dicho esto, en este video daré un listado de juegos populares que fueron baneados. Solo juegos populares, porque si no, esto no acabaría nunca. De igual modo, si estás interesado en ver qué juegos están baneados, les dejo un link en la descripción del video. Sin más que decir, empecemos con juegos que están baneados hasta el día de hoy. Night Trap. Juego estrenado en 1992, la historia trata de cómo un grupo de señoritas intentan ser secuestradas por un ejército de vampiros, y tú te encargas de la seguridad de ellas, y salvar cuantas tú puedas, con escenas algo sugerentes y muertes disque violentas.
Si bien estas escenas rocambolescas se consideran bastante recatadas a comparación de los estándares actuales, estas insinuaciones y violencia eran consideradas súper escandalosas en la época. En Occidente fue toda una polémica, pero en Australia fue directamente baneado. Fantasmagoria. Continuando con un caso polémico y con razón, juego de 1995. En este juego encarnas a una escritora llamada Adrienne, que con su esposo van a una mansión cuyo dueño es practicante de la magia negra. Este destaca por utilizar actores reales sobre fondos en CGI. La cuestión es que está lleno de gore y violencia. Y estoy hablando de escenas súper explícitas. Razón bastante plausible para la prohibición, pero la gota que rebasó el vaso es que incluye una escena explícita de abuso. Fue tan polémico que hasta pusieron la opción de evitar las escenas explícitas, pero por supuesto en Australia quedó baneado. Singles, Freeze Up Your Life. Lanzada en 2003 con una jugabilidad parecida al de los Sims y disponible en Windows. Aquí puedes controlar a tu personaje como mandarlo a trabajar, dormir, etc. Tan parecido a los Sims que fue destrozado por la crítica. Una mecánica particular es que tu personaje podría concertar citas y realizar el alto solcé. En Estados Unidos se llegó a comercializar, pero se censuró el material picante. Pero el juego fue prohibido en Australia por el contenido sexual y desnudez. Manhunt, juego del 2003, es un clásico de Rockstar, donde encarnas a un asesino llamado James R. Cash, que falseando su ejecución, le dan una segunda oportunidad donde está a merced de un director de cine sádico, que produce películas snuff, y Cash debe sortear obstáculos asesinando pandilleros y policías corruptos, con el fin de que dichoso director venda las ejecuciones en el mercado negro. Este juego se caracteriza por las ejecuciones brutales, y a pesar de que originalmente este juego fue clasificado como MA15+, en 2004 le dieron la CR. Leisure Suite Larry, Magna Cum Laude. Juego del 2004, aquí siguen las aventuras de Larry, quien puede conversar con estudiantes y el personal del campus. Mediante minijuegos se puede acceder a recompensas. En Estados Unidos cuenta con dos clasificaciones, una la versión M, donde omiten el contenido sexual, y la AO, donde sí la incluyen. No obstante, en Australia ambas fueron omitidas, prohibida por sexualidad y desnudez, y una mecánica que los implica como recompensa. Si bien está disponible en Steam, no tiene clasificación. Rappelite, sacada en 2006 y disponible para Windows, del género eroge y simulador de vida, este es un juego de tan mal gusto que fue censurado, no solo en su país de origen sino que también en Argentina. O sea, estamos hablando de un país donde su H puede abordar fetiches súper aberrantes, y por otro lado de un país que no suele prohibir juegos, a excepción de un caso. No obstante, esa ley fue derogada el año pasado. Siendo breve, manejas a un exconvicto que recién sale de la cárcel y lo primero que hace es acosar a las víctimas que lo enviaron a prisión. Y lo digo todo de forma muy suave ya que su gameplay es demasiado explícito. Es una de esas pocas ocasiones que le doy razón al rechazo. Y por supuesto, Australia terminó prohibiéndolo. Manhunt 2. Puesto en ventas en 2007, en esta obra encarnas a Daniel Lamb, un hombre con amnesia que despierta en el asilo de Cottonmouth, y junto a Leo Casper están en una búsqueda para redescubrir su pasado, no sin antes cargarse mucha gente durante la travesía. Este es un caso especial ya que no fue rechazado como tal, sino que Rockstar directamente no la presentaron para su clasificación. Reservoir Dogs, del año 2006, basado en la película en Tarantino del homónimo nombre, supuestamente basado. La historia nos narra cómo un grupo de ladrones intentan robar un banco, pero sale mal. Al igual que el filme, se representa violencia de forma explícita, entre ellas una escena de tortura. La causa del rechazo se debe a este último. Ahora nos toca los juegos que fueron prohibidos, pero tras una modificación fueron clasificados. South Park: The Stick of Truth, juego del 2014, recibió una CR por la toma en la que el protagonista es analizado por un alien, realizando un aborto. Fue denominado como violencia sexual a un menor.
Al final, debieron emitir una versión censurada, donde reemplazan la escena por un koala llorando explicando el porqué de la censura. Hotline Miami 2 Round Number. Con su fecha de ventas en 2015, una segunda entrega que no solo sirve como secuela de la primera, sino que también una precuela. A diferencia de su predecesor, que consiguió un MA15+, en este caso no pasó la clasificación, debido a contenido de violencia sexual. BMX-XXX, juego del 2002. A pesar de que su mecánica se basa en manejar BMX y realizar trucos, este contiene muchísimo humor verde e irreverente. Pero lo que le llevó a la censura es que contiene escenas con strippers muy explícitas. Pero claro, tanto baile lascivo le dio una CR. No obstante, en una edición censurada, le otorgaron un MA15+. 50 Cent Bulletproof. Del año 2005, juego protagonizado por 50 Cent. Aquí se nos narra cómo un rapero sufrió un atentado causado por un grupo de sicarios y ahora está en búsqueda de venganza. Fue censurado en Australia por el uso de violencia, pero para su reclasificación emitieron una versión modificada obteniendo un MA15+. Silent Hill Homecoming. Puesto en ventas en 2008, Alex Shepard es un soldado de las fuerzas especiales quien regresa a casa para descubrir que su padre y su hermano están desaparecidos, y su madre se encontraba en estado de catatonia. Esto conlleva a visitar a Silent Hill enfrentándose a todo tipo de amenazas. Obtuvo una clasificación RC por la escena de tortura, donde se perforan partes del cuerpo con un taladro, pero para obtener una mejor clasificación crearon una versión donde cambian el ángulo de la toma para no ser tan explícito. Dark Sector. Juego del 2008, la historia nos narra cómo el agente de fuerzas especiales Hayden Tenno es enviado a Lasria para derrotar a un villano llamado Robert Messner. Y claro, hay un virus de por medio. Fue prohibida por escenas sangrientas, no obstante, en una versión censurada obtuvo un MA15+. Necrovisión. Juego del 2009 situado en una ucronía de la Primera Guerra Mundial. Fue baneado por escenas sangrientas, pero tras una revisión le otorgaron una clasificación M. Left 4 Dead 2. Lanzado en 2009, siendo un juego de zombies, en su versión original recibió una RC, pero al presentar la versión alemana con censura obtuvieron un MA15+, pero en 2015 la clasificación subió a un R18+. Saints Row 4. Prohibida por violencia sexual y uso de drogas como recompensa. Se intentó apelar con una edición que quitaba la violencia sexual, pero el uso de drogas seguía vigente. Pero no fue aceptado hasta que quitaron la misión Alien Narcotics. State of Decay. Juego de acción del 2013, pero por sobre todo supervivencia zombie. A pesar de que la violencia está presente en el producto, recibió una clasificación rechazada por el uso de drogas para recuperar salud. Para ser aceptado, cambiaron las drogas por vitaminas, obteniendo una clasificación R18+. Y ya para terminar, juegos que pasaron la censura de forma íntegra o que sufrieron cambios a nivel internacional. Duke Nukem 3D. Fue baneado por violencia sexual, ya que podías liquidar a las bailarinas de stripper, pero obviamente fue aceptado con la clasificación MA15+, tras una modificación. Postal. Juego de 1997 fue baneado por representar contenido repugnante y aborrecible. En 2019 fue lanzado gratuitamente en la versión de Steam de Australia. Recordemos que su venta es ilegal, pero no su distribución. Pero en Postal Deus se le hizo varias modificaciones y fue aceptado con la clasificación MA15+. Grand Theft Auto 3. Continuamos con las desventuras de Cloud Speed en Liberty City. Su hipnosis nos narra cómo en un robo al banco de Liberty City, Cloud es traicionado por su novia, y tras ser liberado del convoy, esta escala en los estratos criminales de la ciudad para realizar su venganza. Originalmente fue baneado porque el juego podía recurrir a los servicios de damas de compañía y podrías desvivirlas, denominándolo como violencia sexual. Si bien todos los jugadores en algún punto de su vida han hecho eso, el juego no te obliga a hacer eso, pero aún así esto acabó prohibiendo su venta. Más tarde se sacó una versión exclusiva para Australia, donde no podrías recurrir a los servicios de las prostitutas.
No fue hasta 2019 cuando fue aceptado de forma íntegra con la clasificación MA18+, Grand Theft Auto Vice City. Del 2002, la historia va de cómo Tommy Vercetti, recién salido de la cárcel, es enviado a Vice City para realizar un trato. El trato sale mal, no solo perdiendo la droga, sino también el dinero, y Tommy tiene la tarea de descubrir quién arruinó el trato y hacerse con el poder en la ciudad. Para su aceptación se llevó mucho tiempo. Para que tengan una idea, Vice City salió en ventas en 2002, pero recién en 2014 entró al mercado de Australia. Para eso realizaron una edición especial para dichoso país. No obstante, en 2019 se vendió íntegro bajo la clasificación de R18+. Grand Theft Auto San Andreas. Siguiendo con las crónicas de CJ, un pandillero regresa a su San Andreas natal después de que hayan asesinado a su madre. No obstante, Frankenpenny lo tiene amenazado. Este contaba con una clasificación de MA15+, pero tras la polémica del Hot Coffee fue censurado. Pero tras una modificación fue reclasificado. Por si se lo preguntan, GTA 4 pasó con un MA15+, y GTA 5 con un R18+. Solo queda esperar qué clasificación le darán al GTA 6. Postal 2, sacado en 2003, la historia nos narra cómo Mr. Dude tiene como misión realizar recados teniendo entre la manera pacífica o la manera violenta. Originalmente fue prohibido por violencia de alto impacto. No obstante, en la actualidad está disponible en Steam bajo la clasificación MA15+. The Punisher, juego del 2004 basado en el antihéroe de Marvel, fue polémico por las escenas de tortura y por supuesto prohibido en Australia. Pero para la versión PAL, la europea, realizaron una versión censurada, donde las ejecuciones tienen un filtro y cambian el plano. Y esta fue la versión que Australia terminó aceptando, otorgándole un MA15+. Fallout 3, estrenado en 2008, situado en el año 2077, tras la Tercera Guerra Mundial, en un mundo posapocalíptico, fue censurada porque el uso de drogas implicaba una recompensa, o sea, mejorar la salud. No obstante, en una edición modificada para todo el mundo, cambian el nombre de la morfina por MedX. Al ser una droga ficticia, posibilitó su reclasificación. Aliens vs Predator, del 2010, fue baneado por exceso de violencia y sangre, pero tras una apelación le otorgaron un MA15+. Como argumento, dijeron que la violencia es de naturaleza fantástica, como si estos personajes no fueran fantásticos de por sí, de que el escenario futurista disminuía la violencia, y que las escenas de impacto aparecen de forma aleatoria y que no depende del jugador. Mortal Kombat, más precisamente la versión de 2011, baneado por violencia extrema, pero no fue hasta 2013 en la edición Complete que la reclasificaron como R18+. Oxlack 2, juego del 2017, fue baneado por violencia sexual y he de decir que es tan explícita como innecesaria. Para evitarse polémicas, decidieron censurarlo, pero al fin y al cabo Australia terminó aprobando esta versión. Actualmente conseguir la versión sin censura de forma legal es imposible. Postal 4, Norrihead, fue rechazada por el uso de narcóticos, pero sin la necesidad de cambios eventualmente fue clasificado con un M18+. Y muy bien chicos, eso es todo, espero que lo hayan disfrutado. En caso de ser así, dejen su comentario y denle like. Nos vemos hasta la próxima.